encuentran o me suena a alguien que tiene tendencia a que se quiere quitar la vida o algo, ¿no? Y vector, pues yo entiendo que a lo mejor tendrá unas características o unas tendencias a eso, a suicidarse, a quitarse la vida, a ser depresivo y demás. No sé lo que creo que significa. Transposón tiene relación con el transporte de proteínas o algo así. Patata transgénica, no sé, me suena algo de eso, algo de cultivos o algo de investigación, pero no sé exactamente lo que es. En los genomas de los distintos seres vivos, desde procariotas a eucariotas, existen multitud de elementos genéticos móviles, de los cuales uno de los más importantes son los transposones. Estos fueron descubiertos por Barbara McClintock a raíz de sus estudios con plantas de maíz. Un transposón se define como una secuencia de ADN con capacidad de integrarse y escindirse y, por tanto, de trasladarse de una molécula de ADN a otra de forma totalmente autónoma e independiente. Así, los transposones naturales se encuentran saltando entre distintos lugares del genoma del organismo hospedador, en el que se encuentran mediante un proceso llamado transposición. Sin embargo, desde su descubrimiento se ha tomado partido de las propiedades y ventajas de los transposones en su uso y modificaciones artificiales a la hora de ser usados como una herramienta de ingeniería genética. Los transposones se pueden clasificar en tres tipos en cuanto a su estructura: secuencias de inserción, transposones simples y transposones compuestos. Las secuencias de inserción, IS, presentan una estructura simple consistente en dos repeticiones invertidas, IR, que flanquean un gen que codifica una enzima llamada transposasa, la cual dirige y participa activamente en el proceso de transposición. Los transposones simples tienen una estructura similar a la secuencia de inserción, con la diferencia de que pueden incluir otros genes con diferentes funciones además del gen de la transposasa, igualmente flanqueados por las repeticiones invertidas. Los transposones compuestos, TN, constan de varios genes de función variable flanqueados por dos secuencias de inserción a los lados. Normalmente, una de las dos secuencias de inserción tiene su respectivo gen de la transposasa mutado y disfuncional. Existen dos mecanismos de transposición bien diferenciados: la transposición conservativa y la transposición no conservativa. Transposición conservativa. En este tipo de transposición se expresa la transposasa y realiza dos cortes de doble cadena para sacar al transposón del genoma donante. El transposón es aislado con extremos romos, como podemos ver en la imagen. Posteriormente, la transposasa localiza una secuencia en el genoma diana y realiza un corte cohesivo en esa secuencia. Tras esto, une los extremos cohesivos al transposón aislado y la ADN polimerasa de la célula rellena las zonas que quedan de cadena simple, formadas en la secuencia señal tras el corte cohesivo, por lo que esta secuencia diana queda duplicada. En este tipo de transposición no aumenta el número de copias del transposón. Transposición no conservativa. En este caso, la transposasa realiza un corte cohesivo tanto en la secuencia diana como en el genoma donante, al aislar el transposón. A continuación, integra el genoma donante con el genoma aceptor, formando un intermediario denominado estructura cruzada. Esta estructura se resuelve gracias a la ayuda de una segunda enzima, la resolvasa, que en función de cómo la resuelva, dará lugar a las siguientes transposiciones. Transposición no replicativa. El genoma donante se libera, dejando el transposón en el genoma receptor. La transposición replicativa. Se produce una replicación desde los extremos 3' del genoma aceptor, lo que acaba por duplicar el transposón, y se crea un genoma mixto llamado cointegrado. A continuación, la resolvasa rompe el cointegrado mediante una recombinación recíproca, que une los extremos del ADN aceptor original, ahora con una de las copias del transposón, y libera el genoma donante, de nuevo con su transposón. Aplicaciones de los transposones. La primera aplicación que vamos a ver es la mutagénesis por transposición. Esta técnica se aprovecha de la poca especificidad de ciertos transposones a la hora de integrarse para generar mutaciones azarosas en determinadas áreas del genoma. Es muy usual en bacterias
y con ella se pretende generar mutantes ausótrofos para un determinado carácter, esto es, interrumpir ciertos genes involucrados en la síntesis de determinadas sustancias necesarias para el metabolismo microbiano. Para trabajar con transposones es necesario insertarlos en vectores suicidas. Estos vectores son normalmente plásmidos, caracterizados por perderse una vez que han sido introducidos en el receptor. Nos vamos a centrar en bacterias. El plásmido deberá contener un origen de replicación necesario para la conservación y amplificación del plásmido en la cepa donadora, una serie de genes involucrados en la replicación que serán necesarios para la síntesis de proteínas reguladoras, resistencia a antibióticos que funcionará como marcador específico del plásmido, en nuestro caso resistencia a ampicilina, gen de la transposasa necesario para el salto del transposón y el transposón, que normalmente llevará integrado un gen de resistencia a antibióticos, un gen marcador. Para el empleo de transposones en mutagénesis es necesario retirar el gen de la transposasa de la secuencia del transposón para evitar que pueda volver a saltar una vez que ya lo ha hecho. Para ello, se eliminará del transposón y se integrará la secuencia de la transposasa en el vector. Asimismo, se incluye un gen de resistencia flanqueado por la repetición invertida del transposón. Como vector suicida, debe presentar las siguientes características. Debe poder replicarse en la cepa donadora y no debe poder replicarse en la cepa receptora. Para poder llevar esto a cabo, existen dos posibilidades. La primera sería emplear dos cepas de especies distintas, de tal manera que el plásmido poseerá un origen de replicación específico para la especie donadora, de tal forma que tras la conjugación el vector no podrá replicarse en la receptora. La segunda forma sería retirar los genes involucrados en la replicación del plásmido e integrarlos en el genoma de la cepa donadora. De esta forma, al pasar a la receptora, no podrá replicarse. Una vez que tenemos el plásmido formado, se procede a su integración en bacterias, normalmente por conjugación, para la cual necesitaremos un origen de transferencia, tal y como se muestra en naranja en la imagen. También puede hacerse por transformación, ya sea por choque térmico, electroporación, etc. Una vez que el vector se ha introducido, se procede a la selección de la población bacteriana con el gen marcador integrado en el transposón, de tal forma que al introducir la cepa en ese medio provisto con el antibiótico, si las cepas no son resistentes, es decir, no poseen el transposón, morirán en este medio, y si lo han incorporado, sobrevivirán, siendo útiles a la hora de estudiar numerosos genes basados en la síntesis de moléculas necesarias para la bacteria, ayudando por tanto a la caracterización de genes. La investigación del cáncer ha traído consigo muchos avances que permiten estudiar lo que pasa dentro de los tumores, por ejemplo la identificación de genes implicados en el desarrollo de estos. Para ello podemos utilizar los transposones, que van a estar especialmente modificados para ese fin. Los transposones, como elementos integrativos que son capaces de causar numerosas mutaciones en una célula. En 2005, Adam Dupuy modificó el transposón para convertirlo en un agente mutagénico. Se separó la transposasa y en el hueco que ésta dejaba se introdujo un gen capaz de producir mutaciones allí donde cayese. De esta forma, la transposasa se puso bajo control de un promotor de la piel, promotor del gen de la queratina K5. Se hicieron ratones transgénicos que expresan la transposasa en la piel, lo cual en sí no tiene ningún efecto, y se cruzaron con otros que tenían varias copias del transposón mutagénico. Los animales dobles transgénicos activaron el movimiento del transposón solamente en las células de la piel, desarrollando con el tiempo tumores de piel. El salto de transposón se produce al azar y con una determinada frecuencia. En algunos casos caerá en genes que de manera individual o combinada produzcan un tumor. Así, cada tumor tendrá una combinación específica de inserciones del transposón, de las cuales unas o varias serán responsables del desarrollo del tumor. Una vez obtenidos los tumores, se identifican los sitios donde se ha integrado el transposón. Como ya conocemos la secuencia del transposón, utilizando técnicas especiales de PCR, se pueden amplificar moléculas que incluyen un extremo del transposón y el fragmento adyacente del genoma del ratón, donde se ha producido la integración. Una vez amplificadas estas moléculas por PCR, se secuencian para conocer la secuencia de ADN de cada fragmento. Si el proceso se ha realizado de forma eficiente, se pueden identificar la mayor parte de las integraciones de cada tumor. Pero ¿cómo diferenciamos los genes importantes para el desarrollo del tumor de aquellos que no lo son, pero se encuentran también mutados? Mediante una aproximación estadística. Es muy improbable que dos tumores distintos tengan integraciones en el mismo gen por casualidad, así que aquellos genes que tengan el transposón integrado en varios tumores diferentes probablemente serán importantes para el desarrollo del tumor. Una posible aplicación de los transposones es en terapia génica. La terapia génica
consiste en la incorporación de genes terapéuticos en el enfermo a través de vectores de diferente naturaleza, con el fin de revertir el fenotipo normal. Encontramos tanto vectores víricos como vectores no víricos. Nos centraremos dentro de los vectores no víricos en los transposones. Los transposones de vertebrados se ha descrito que son inactivos debido a mutaciones. Sin embargo, en la familia taxonómica de salmónidos se ha detectado un transposón activo, el cual se ha denominado Bella Durmiente o Sleeping Beauty en inglés. Este transposón está siendo utilizado como vehículo de incorporación de genes en distintos vertebrados. Vamos a analizar brevemente un ejemplo de proceso de terapia génica ex vivo, esto es, fuera del individuo, mediante los mencionados transposones Sleeping Beauty. Vamos a integrar un gen terapéutico denominado FANC en el genoma de un individuo que presenta una anomalía denominada anemia de Fanconi tipo C, con el fin de expresar el gen FANC y revertir así la mutación causante de la denominada anemia. El proceso queda dividido en 4 etapas. En primer lugar, se procede a la construcción del sistema Sleeping Beauty. Requerimos 2 vectores, uno que contenga el gen que codifica para la transposasa SB100X y otro que contenga tanto el gen FANC como el gen de la GFP. Este gen de fluorescencia servirá para hacernos una idea de la viabilidad del proceso. No olvidemos que estamos ante un ensayo terapéutico en el cual vamos a probar en qué porcentaje se expresa el gen de estudio, gracias a la expresión por tanto del gen GFP. En segundo lugar, procederemos a una electroporación de las células enfermas, de manera que se forman poros en la membrana para que puedan acceder los plásmidos construidos anteriormente. El tercer paso consiste en la integración aleatoria del gen FANC en el genoma de las células del paciente con anemia de Fanconi. La transposasa codificada detectará las regiones invertidas ITR que flanquean al gen de interés y llevará a cabo la integración de nuestro gen de estudio en el genoma de las células en cuestión. En nuestro caso, el gen de interés es el gen FANC que está ligado al marcador GFP. Finalmente, se procede a medir la expresión del transgen gracias a la expresión de la proteína verde fluorescente. Como conclusión, vemos que se integra correctamente el gen en cuestión, que este sistema Sleeping Beauty es bastante económico y sencillo de trabajar con él, así como que no causa una respuesta inmune muy elevada en el hospedador. Otra posible aplicación de los transposones es en el proceso de reprogramación celular. Estudios recientes muestran que células somáticas de humano y ratón son susceptibles a ser reprogramadas por sobreexpresión de diversos factores de transcripción y dar por tanto células madre pluripotentes. Las células madre pluripotentes son aquellas que pueden dividirse de forma indefinida y que son capaces de dar lugar a cualquier célula somática del individuo a través de un proceso de diferenciación celular. Sin embargo, nos enfrentamos al problema de que la transposición en gran cantidad de familias de transposones se realiza de manera aleatoria, pudiendo incluirse mitad de genes endógenos, conllevando a diversas mutaciones que pueden afectar gravemente a las células, llegando a producir cáncer si se alteran genes concretos. Un proyecto ha llevado a cabo un proceso de reprogramación celular basándose en el transposón mencionado anteriormente, Sleeping Beauty. Este transposón se puede integrar aleatoriamente en el genoma del hospedador gracias a la acción de proteínas transposasas. La reprogramación de células para generar células iPS, esto es, células madres pluripotentes inducidas, de las siglas en inglés, requiere de la incorporación de los siguientes casetes de expresión: OCT4, SOX2, KLF4 y CMIC, además de OSKM más LIN28, los cuales están flanqueados por las repeticiones invertidas que detecta la transposasa. En este caso, la transposasa hiperactiva SB100X, permitiendo generar células con un cariotipo estable que son capaces de expresar los marcadores de célula madre y que por tanto podrán diferenciarse a cualquier célula somática del individuo, lo cual abre muchísimas puertas para desarrollar innumerables procesos en el campo de la biomedicina. Ventajas y desventajas del uso de los transposones. Ventajas. Normalmente, las mutaciones quedan ligadas a marcadores presentes en el elemento transponible, como resistencia a antibióticos. Los marcadores ligados son genes que sustituyen a otros genes. Por ejemplo, si introducimos el gen de resistencia a canomicina en el gen de síntesis de histidina, sabremos que todas aquellas bacterias resistentes a canomicina tendrán falta del gen de la histidina, es decir, serán ausótrofos de histidina. De esta manera podemos relacionar ambos genes. En muchos elementos transponibles, la distribución de mutaciones es prácticamente aleatoria y no puede dirigirse. Esto supone que puede integrarse en casi cualquier sitio del genoma y con ello se pueden estudiar y analizar numerosos genes. Resultan fáciles de manejar, no son tóxicos o cancerígenos, tales como los mutágenos químicos. Desventajas. Los transposones solo sirven para genes que no sean esenciales.
los cuales solo pueden estudiarse perdiendo parcialmente la función o condicionándola, esto es, generando mutaciones resumantes. Esto último no podemos hacerlo, ya que los transposones rompen el gen por completo, no sirven para limitarlo. Los transposones son inserciones de gran tamaño que casi siempre provocan un fenotipo nulo al insertarse en los genes, conllevando pérdida de función absoluta, ya que, aunque no alteremos la fase del gen, hay terminadores y promotores dentro del transposón, impidiendo de cualquier manera la síntesis de una proteína funcional. Esto también puede considerarse como una ventaja en determinados experimentos. Ah, mira, pues ahora sí lo tengo claro. La verdad que antes no tenía ni idea y ya me lo habéis aclarado. Muy bien, muchísimas gracias. Vale. Ya sí, ya me ha quedado súper claro. Vale, ya sé lo que es.